Hola, pues buenas tardes, les platico. Estamos aquí en el Centro de Educación Ambiental Acuexcómatl. Este centro tiene poco más de 18 años. Estamos en San Luis Tlaxaltemalco, un pueblo que está en Xochimilco, en la zona chinampera. Esta zona chinampera pues se caracteriza por tener un ecosistema de humedales, ¿no? Que son zonas que se inundan parcial o totalmente a lo largo del año. Obviamente pues la Ciudad de México era un antiguo lago, ¿no? Entonces estos son, por así decirlo, como los remanentes de este antiguo lago. Aquí el Centro de Educación Ambiental Acuexcómatl, pues básicamente su labor, lo que hacemos aquí es cambiar los hábitos y las costumbres de la gente en cuanto a cómo se relaciona con el entorno, con el ambiente. Es decir, la relación que generalmente tenemos con el ambiente es una relación bastante destructiva, bastante nociva, y aquí un poco lo que queremos es que a través tanto de reflexión de la propia gente junto con nosotros podamos cambiar estos hábitos y actitudes, ¿no? Queremos pasar de la sensibilización, de únicamente entender cuáles son los problemas ambientales más importantes, a la acción, a que colectivamente podamos tomar decisiones sobre lo que queremos en cuanto al ambiente. Acuexcómatl significa tinaja o cuenco donde brota el agua, es una palabra de origen obviamente náhuatl. El centro básicamente como funciona es, tenemos al interior del centro distintas áreas demostrativas en las cuales a través de visitas guiadas podemos conocer estas áreas y conocer además distintos temas y problemáticas ambientales a nivel desde global, regional o local de aquí de la Ciudad de México. Los temas, por ejemplo, que podemos aquí aprender y conocer en Acuexcómatl tienen que ver desde con transporte sustentable, con manejo del agua e historia también del agua y abasto y distribución del agua en la Ciudad de México. Otro de los temas es biodiversidad y especies en peligro de extinción. Ahí entra el tema, por ejemplo, de endemismos, de las especies que son específicas de cierta zona, por ejemplo el ajolote, que su rango de distribución está pues muy restringido a la zona de aquí de Xochimilco y de Chalco. También trabajamos otros temas sobre calidad del aire, el uso de la bicicleta como transporte sustentable, etcétera, ¿no? Algo que es muy importante aquí de Acuexcómatl es que como está localizado este centro de educación ambiental en una zona muy rica históricamente y culturalmente, pues no solamente está la parte ambiental, que es el eje principal del centro, sino que está esta parte también como histórica y cultural, que tiene que ver desde con costumbres, gastronomía, vestimenta, etcétera, ¿no? La zona sur de la Ciudad de México, en especial esta zona de Xochimilco, tiene mucho arraigo las personas por su lugar de origen. Las casas de bombas ayudan a esta parte histórica. Es el área de casa de bombas. Tenemos una casa de bombas chica y una casa de bombas grande aquí en el Centro de Educación Ambiental Acuexcómatl. En el caso de esta casa de bombas chica es una de las áreas que se visitan dentro de las visitas guiadas. Esta casa de bombas es de principios del siglo XX, es de la época del Porfiriato. Básicamente las casas de bombas se construyeron para extraer el agua de los mantos acuíferos de esta zona y poderlas bombear a través de todo un sistema hacia lo que en esa época era la Ciudad de México, que estaba concentrada pues en colonias más que ahora conocemos hacia el centro de la ciudad, como la colonia Roma, la colonia Condesa, hacia Tacubaya. En estas casas de bombas en la construcción participó gente de aquí de la zona aledaña de Xochimilco, por ejemplo de aquí de San Luis Tlaxaltemalco y de San Gregorio. Estas casas de bombas tienen un valor histórico muy grande, son de las que están mejor conservadas, de las 7 casas de bombas que existen en la Ciudad de México, y además de su valor histórico, pues obviamente tienen un valor ambiental, ¿no? Ambiental, ¿por qué? Porque nos sirve para dar explicaciones sobre el consumo, abasto y distribución del agua en la Ciudad de México. Generalmente en esta área le explicamos a la gente que nos visita cómo es que llega toda el agua que consumimos a nuestras casas, desde cómo se extrae de los pozos, cómo viene del sistema Lerma-Cutzamala otra parte del agua, y después de eso, después de que la utilizamos, cómo se va
a través de una serie de redes, así que hacia el desagüe, ¿no? Y cómo eventualmente se desemboca hacia la cuenca de Hidalgo y de ahí pues hacia el Golfo de México. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Prieto Merlos, soy profesor de la Facultad de Veterinaria y estamos trabajando en el área de abejas en este lugar tan bonito que es el Centro de Educación Ambiental Acuexcomal, y hemos trabajado conjuntamente con las autoridades de este parque para tratar de colaborar con ellos en la producción de miel, principalmente del apiario que se encuentra a nuestras espaldas, y también en la relación de la educación ambiental, que tiene que ver mucho las abejas Apis mellifera. La importancia que tienen las abejas, y en especial las abejas Apis mellifera, es un aspecto muy importante para el desarrollo de todos los ecosistemas y de la existencia del hombre mismo. Es un fenómeno llamado polinización. ¿En qué consiste la polinización? La polinización es el transporte de los granos de polen que produce una flor masculina, llevarlos a los ovarios de una flor femenina. Esa es la labor que hacen las abejas. Los granos de polen son microscópicos y las abejas externamente en todo su cuerpo están cubiertas con muchas vellosidades o pelitos o sedas, y esas sedas son de tipo plumoso y hace que el polen se le pegue a estos pelitos. La abeja tiene un mecanismo muy interesante que a través de sus 3 pares de patas tiene un mecanismo de poderse limpiar desde las antenas, la cabeza con las patas y recolectar el polen en una estructura anatómica que se llama corbícula, que es donde transportan el polen y en algunas ocasiones otras abejas especializadas el propóleo, que son resinas que producen los árboles. Entonces este mecanismo de la polinización es sumamente importante para el desarrollo de todos los ecosistemas. Las abejas polinizan el 80% de la polinización que existe en el mundo. El 80% se lleva a cabo por abejas Apis mellifera. Para tener una idea más exacta de la importancia de la polinización, aproximadamente se estima por estudios que ha realizado la FAO que el 30% de lo que consume el hombre y a veces de lo que viste está polinizado por abejas Apis mellifera. Sí, les platico. Bueno, estamos en el área aquí de huertos urbanos del Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl. Básicamente en esta área lo que enseñamos a través de cursos especializados con duración de 2 días es a tener un huerto en la propia casa. La mayoría de las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México no tenemos la ventaja de tener un jardín o un patio grande, sino vivimos en departamentos pequeños, y por esa razón podemos colocar huertos en casa. Hay distintos tipos de huertos urbanos. Hay huertos urbanos que se pueden utilizar material, por ejemplo, de reuso, como PET o botellas de plástico de alguna crema o de algún producto, algún shampoo, o se pueden utilizar también cajas o pequeños guacales. Pueden ser huertos verticales, por ejemplo, colocados en una ventana, o pueden ser huertos en forma de pirámide para aprovechar un área pequeña, un espacio pequeño. Pueden ser huertos en pirámide. Tener un huerto en casa nos da muchísimas ventajas. Por ejemplo, uno nos ayuda a nuestra economía familiar, porque así algunas de las plantas que utilizamos, por ejemplo, para cocinar, plantas aromáticas, pues ya no las tenemos que comprar. No sé, por ejemplo, epazote, perejil, cilantro, todo eso ya lo podemos cultivar en casa. También si lo cultivamos en casa sabemos que el agua con la que se regó es agua limpia, que fue crecida en condiciones orgánicas, ¿no? Sin utilizar agroquímicos. Bueno, otra de las ventajas de tener huertos urbanos en casa es que promueve también la integración familiar y la integración social. Existen varios ejemplos, por ejemplo en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, en donde los huertos urbanos se realizan de manera colectiva entre vecinos. Entonces, por ejemplo, en alguna unidad habitacional hay un huerto urbano manejado por los propios vecinos, y la parte de la producción
que se obtiene es repartido entre los propios vecinos, ¿no? Entonces eso hace que las comunidades también se integren. Otra de las ventajas de los huertos urbanos es que obviamente aumentamos el área verde por habitante, ¿no? No es lo mismo que una azotea esté vacía a que tenga ciertas plantas que las estamos cultivando, ¿no? En términos de producción de dióxido de carbono, etc., ¿no? La idea, y lo que es muy importante, es que para tener huertos urbanos en casa, realmente el chiste es adaptar el huerto a las necesidades de uno, necesidades tanto de espacio como necesidades de gusto. Es decir, si a mí me gustan los tés y tengo una pequeña ventana en un baño, pues a lo mejor puedo ahí montar estos huertos, ¿no? No necesito grandes extensiones ni gran conocimiento. Obviamente, como para implementar cualquier cosa en casa, pues se requiere como ciertas bases y todo eso para poderlo tener en casa, pero en realidad es un proceso como muy sencillo y además es muy entretenido, muy didáctico, ¿no? Libera mucho de estrés tener un huerto y estarlo manteniendo en casa, ¿no?